mexicanos más folclóricos de la historia de México, y a él se debe en gran parte la mala gestión tanto de la guerra en Yucatán, la guerra de castas, como la guerra en Texas. Veremos rápidamente esta guerra de castas. La guerra de castas fue un conflicto muy complejo. Si ustedes digitan en internet guerra de castas, van a ver que ha tenido varias fases, han sido factores cambiantes los que han combatido, o sea, ha tenido participantes muy cambiantes con alianzas también que se han modificado en el curso de los años. Pero en líneas muy generales, podemos decir que ha sido una guerra que ha enfrentado a la población blanca y mestiza por un lado contra la población indígena y afrodescendiente por otro. Y es por ello que en esta guerra de castas también hubo la participación, a veces explícita con armas, a veces implícita solamente con ayuda, de países extranjeros como Guatemala, Gran Bretaña, que en esa época era la potencia que tenía a Belice, con el nombre de Honduras británica, Guatemala, y también ha participado indirectamente la Gran Bretaña y Honduras y los Estados Unidos. Honduras apoyó a las poblaciones indígenas que se sublevaron, sobre todo en el oriente de la península de Yucatán. Lo mismo, curiosamente, Gran Bretaña y Estados Unidos. Y en cambio, Guatemala apoyó al gobierno central mexicano. Obviamente, estimado público, la Gran Bretaña, sobre todo, tenía mucho interés en ampliar su colonia, que en esa época se llamaba Honduras Británica, ahora se llama Belice, y ayudaron con armas, etcétera, a la población indígena maya. La guerra fue muy cruel por ambos lados, o sea, no solamente fueron los blancos y mestizos de un lado apoyados por las tropas federales en la guerra civil y en los conflictos con Texas. Las tropas federales fueron siempre muy escasas, pero han sido realmente brutales en la represión de los sublevados. Y los sublevados, a su vez, cuando tomaban alguna población, también se dedicaban a masacrar a los opositores y a veces a parte de la población civil. Hay muchos casos durante la guerra de castas que las poblaciones indígenas tomaban ciudades. Es una región muy próspera hasta hoy. Ahí está, por ejemplo, Cancún y otros lugares de los cuales ustedes han debido ir a hablar. Es decir, hoy en día esa región, por el turismo, las playas, los recursos económicos, es también una de las regiones más prósperas de México. Los indígenas también hicieron muchos actos que produjeron que los mestizos tomen claramente el lado de los descendientes de europeos durante esta guerra. Tenemos al mismo tiempo, como todo siempre es muy complejo, tenemos al mismo tiempo una rebelión de las clases altas de esa región contra el gobierno central. La clase alta yucateca proclamó la República de Yucatán, que duró solo un año, de 1847 a 48, y, estimado público, en ese año esta República de Yucatán logró el reconocimiento, por ejemplo, de Gran Bretaña, España y Estados Unidos. Al final, como se mezclaron problemas normales de luchas intraelitarias, o sea, dentro de la misma élite dirigente,
con problemas étnicos. Al final, naturalmente, los blancos y mestizos de Yucatán hicieron causa común con el ejército federal mexicano. La intervención de las tropas federales en 1848 estuvo supeditada a que la clase alta deje toda ambición autonomista y se reintegre al Estado mexicano. Pero al mismo tiempo hubo una serie de concesiones a los indígenas mayas. La más importante es la abolición, la eliminación de la llamada contribución indigenal. Esto es algo que también hubo en Bolivia durante el siglo XIX y que era una buena fuente de ingresos para el país, un impuesto especial que pagaron aquí en Bolivia los indígenas. Lo mismo, pero con tasas muy elevadas, en la región de Yucatán. El ejército federal, al pacificar brutalmente la región, se ganó parcialmente la simpatía de los indígenas con esa eliminación de la contribución indigenal. Como ven ustedes, estimado público, lo que trato yo de mostrarles es que estas luchas usuales entre el centro y la periferia de un país, entre provincias ricas como Yucatán que no quieren más la sujeción, la autoridad del gobierno central y que quieren ellos mismos, por las razones que sea, administrar sus recursos, son generalmente conflictos que no se pueden explicar simplificadamente como una lucha de clases solamente al estilo marxista o una lucha entre el imperio británico y los norteamericanos que querían conquistar esa región. La ayuda de Gran Bretaña, que es la más visible en esta guerra de castas, a los alzados indígenas fue muy breve cuando ellos notaron que no podían controlar porque fue un verdadero ejército, el ejército indígena, que no podían controlar ese ejército. Gran Bretaña retiró su ayuda precisamente a la población indígena maya. También ayudados, como les dije, curiosamente, por Honduras. Honduras, que es hoy un país muy pobre, muy complicado. En esa época tenían el sueño de construir un gran imperio maya. Las ruinas más antiguas y las más grandes mayas que existen todavía hoy en Copán se encuentran en Honduras. Entonces, como vemos, estimado público, aquí siempre se entrecruzan muchas variables. Y cuando un conflicto social tiene muchas variables, eso dificulta, no imposibilita, pero dificulta la explicación del conflicto con un solo criterio relativamente sencillo, como decir, es una guerra de clases, de los ricos contra los pobres, o de los poseedores de los bienes de producción contra los proletarios, o una guerra de razas, etc. Todo eso es verdad, pero parcialmente. En la conjunción de la guerra de castas, realmente todo, como ven ustedes, se volvió muy complicado. México salió airoso de la guerra de castas. Se reunificó la nación mexicana y además México, el Estado central, pudo evitar las muchas reclamaciones territoriales de Guatemala y de Honduras británica, pero que hoy es Belice. ¿Por qué habían estas reclamaciones? Cuando hubo ese breve imperio mexicano bajo Agustín de Iturbide en la primera fase de la independencia, Centroamérica estaba constituida por un estado más del que existe hoy. Hoy existe, por ejemplo, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. En esa época, Chiapas era un estado constituyente y soberano. Y Chiapas, cuando se disolvió
la Unión Centroamericana, Chiapas resolvió continuar bajo la soberanía mexicana, cosa que durante mucho tiempo Guatemala, un país vecino, aprovechó naturalmente para reclamaciones territoriales, que fueron todas rechazadas por México. Como ven ustedes, son muchos factores que se juntan, pero al mismo tiempo, aunque se haya establecido brevemente la República de Yucatán, con su capital en Mérida, su bandera, su escudo, todo eso se puede ver muy fácilmente en Wikipedia. Aquí vemos, estimado público, que el Estado central logró simplemente ganar la batalla, recuperar el territorio, volver a la unidad de lo que era el territorio colonial y por lo tanto establecer hasta hoy un Estado sólido. México no tiene tendencias separatistas, secesionistas importantes. La autonomía de Yucatán es algo solamente interesante entre algunos intelectuales yucatecos. Además, por lo demás, no hay ningún partido importante que propague la separación de México. En cambio, en el otro extremo del país, estimado público, que aquí ven ustedes la guerra de Texas, eso terminó muy mal para el Estado mexicano. Y aquí tenemos un caso también muy complejo, donde no se puede decir claramente que ha habido una guerra de clases o que es una intervención imperialista. Vamos a ver por ello unos poquísimos detalles de esta guerra de Texas. Si funcionase, estimado público, esta notable maquinaria, les podría yo mostrar algunos mapas históricos de México para que vean ustedes la herida profunda hasta hoy, la herida existencial profunda de México, que tiene que ver con lo que dijo el dictador Porfirio Díaz: pobre México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Los Estados Unidos, fundado el país en 1776, tuvo desde el comienzo una muy clara política expansionista. La bandera de los Estados Unidos tiene hoy 13 franjas rojas y blancas que recuerdan a los 13 estados fundadores, pero hoy son 50, y eso nos muestra ya claramente que ha habido una expansión muy exitosa en el plano territorial y demográfico. Y México ha sido claramente la principal víctima de esa expansión norteamericana. México, estimado público, en el siglo XIX fue un estado que sufrió 2 intentos monárquicos, uno bajo Agustín de Iturbide, el segundo bajo Maximiliano de Austria, muchos golpes de estado, caudillos típicos que lamentablemente no fue lo mejor para México, sobre todo ese caudillo predominante subía y bajaba a menudo de la presidencia, el general Antonio López de Santa Anna, que él dirigió muy mal cayó prisionero durante 8 meses en esta guerra de Texas. La guerra de Texas estalló, estimado público, en alrededor de 1835, porque este territorio, que había pertenecido al virreinato de la Nueva España, no había sido poblado como el centro y el sur de México. Hoy en día, el norte de México es la porción más dinámica del país. Nuevo León, Monterrey, San Luis Potosí, etcétera, etcétera, son los centros industriales y, digamos, con más desarrollo, también con más problemas, narcotráfico, etcétera, esa mitad norte de México.
Pero en el siglo XIX y anteriormente, bajo la colonia española, toda esa región estaba muy poco poblada porque no se habían descubierto los recursos naturales que se han descubierto en las últimas décadas, y tampoco habían centros poblacionales importantes. Durante la colonia española se fundaron algunas parroquias, por ejemplo, una llamada San Francisco en California, otra llamada Los Ángeles, otra Sacramento. En California hay varios nombres españoles que indican que esa región perteneció al virreinato de la Nueva España. Pero en la región de Texas, que significa Texas, en esa región prácticamente no hubo presencia española, ninguna ciudad fundada por los españoles que hubiese podido ser heredada por los mexicanos. Y como esa región está cerca de centros exitosos de desarrollo en Estados Unidos, si ustedes ven un mapa, Texas está muy cerca de Luisiana, de la cuenca del Mississippi, etc. Es normal, o era esperable, que hayan sido colonos de habla inglesa los que se asentaron durante décadas en Texas. Y así se llega a la guerra en 1835-36, cuando la población de Texas, en el primer y muy elemental censo que se hizo, era una población que ya era mayoritariamente de habla inglesa y de religión protestante. Menciono esto, estimado público, porque vamos a ver un curioso tratado donde los mexicanos tratan de recobrar justamente estas cosas simbólico-culturales que para nosotros hoy no tienen importancia, pero que entonces realmente tenían una cierta relevancia. Estos colonos de habla inglesa obviamente tenían simpatías por los Estados Unidos, está clarísimo desde un primer momento, y posiblemente el gobierno de Washington también los ha apoyado, los ha incitado, etcétera, etcétera. Eso es lo más probable. El general Antonio López de Santa Anna decide un día terminar con ese estado de cosas, con esos colonos que hablan otro idioma y que tienen otra religión. Él era muy conservador, Antonio López de Santa Anna. Y entonces él decide, con una tropa, por primera vez, sentar presencia. Es algo similar, digamos, aquí, que en el siglo XIX, en 1830, una tropa que saliera de La Paz hubiera sentado presencia en lo que hoy es Cobija, el norte del Beni, etc. Tampoco hubo aquí algo así. Entonces podemos comprender que para México, envuelto en guerras civiles, simplemente Texas, California, etc., quedaban muy lejos, eran regiones prácticamente deshabitadas, la población indígena también era muy, muy reducida, sobre todo en Texas, y entonces era el terreno fértil para otros ambiciosos, que en este mundo nunca faltan. Antonio López de Santa Anna, en un arranque patriótico, dirige personalmente un ejército, y ese ejército obtiene una primera famosa victoria, la batalla de El Álamo, que según los mexicanos es una de las grandes glorias del ejército mexicano, y él somete por un par de meses a la población de Texas otra vez al dominio mexicano. Se firma un acuerdo con los vencidos, y ellos aceptan, por eso mencionaba yo la religión y el idioma, aceptan aprender español, convertirse al catolicismo y cambiar sus nombres y apellidos al estilo español. O sea, el que se llamaba Peter acepta llamarse Pedro y cosas así, que naturalmente hoy solamente nos mueven a risa, pero en esa época era el símbolo de la mexicanidad, o sea, una cosa patriótica.
Estimado público, Antonio López de Santa Anna y los mexicanos patriotas tuvieron muy poca alegría, les duró muy poco. A los pocos meses, estimado público, tiene lugar, les voy a explicar por qué no fue una verdadera batalla, la batalla de San Jacinto, que es naturalmente lo más glorioso para el actual estado de Texas, el 21 de abril de 1836, llamado también la siesta de San Jacinto. ¿Por qué? Les voy a explicar esto para que vean que muchas veces se puede perder toda una región simplemente por la mala conducción de una guerra o la mala conducción de una administración. Después de la victoria del Álamo, el general Antonio López de Santa Anna avanza hacia la frontera de los Estados Unidos, a lo que hoy es el estado de Luisiana. Como ha tenido un éxito relativo, él cree que va a ser, además, un conquistador. Una cosa muy normal, ¿no? Los seres humanos tenemos esa tendencia a ensanchar nuestro dominio, por ejemplo, a ganar más almas, o los varones a conquistar más mujeres. Eran las ideas de López de Santa Anna, un típico macho mexicano famosísimo por sus conquistas amorosas. Ese 21 de abril de 1836, el general López de Santa Anna, orgullosísimo además de muchas pequeñas escaramuzas que el ejército gana en las últimas semanas y días, les da un asueto a sus tropas, y como hacía mucho calor, las tropas reciben una porción extra. Eso nunca hay que hacer como jefe de guerra, una porción extra de comida y sobre todo de alcohol. Sí, se festejan todos los triunfos. Y entonces, después de una gigantesca comilona, en la tarde los soldados se dedican a dormir, encabezados por López de Santa Anna, que además acababa de hacer una notable conquista femenina. Por eso también se llama la siesta de San Jacinto. Los sublevados texanos, que tenían espías en un sistema de comunicaciones mucho más moderno y mucho más eficaz que las tropas mexicanas, aprovechan esa siesta de San Jacinto y sorprenden totalmente dormidos a los soldados mexicanos y hacen lo que se llama la carnicería de San Jacinto. Matan a la mayoría del ejército expedicionario mexicano y toman preso al general, que es al mismo tiempo presidente de la República. Ya se pueden imaginar ustedes, estimado público, que en un país con una tradición caudillista como era México antes, el hecho de que el general y presidente caiga en manos del enemigo significa el desbande general de la administración mexicana, además el ejército estaba todavía acampado en las cercanías, etc. Un desbande general. Y los sublevados, los texanos, aprovechan para hacerle firmar al presidente el famoso Tratado de Velasco del 14 de mayo de 1836, por el cual México reconoce la independencia de la República de Texas y la frontera del Río Grande, que es la frontera actual entre México y Estados Unidos, muy adentro del territorio mexicano. O sea, es una pérdida territorial enorme, pero es la única posibilidad que tiene Santa Anna, varios meses en prisión, de ser liberado. ¿Qué hacen estos señores, estimado público, estos texanos que proclaman esa república? La república dura exactamente 9 años
en 1845 pide su incorporación a los Estados Unidos, y obviamente, siendo un territorio tan grande, después de Alaska es el estado mexicano de más superficie, y en términos económicos, junto con California, son los dos más ricos, Texas y California. Los Estados Unidos obviamente aceptan sin chistar esa gloriosa incorporación. Esto significa, estimado público, en 1836, simplemente un factor más para la desorganización del Estado mexicano. Y como ha ocurrido aquí en la Guerra del Pacífico, eso alienta las ambiciones territoriales de los Estados Unidos. En 1846, estimado público, los Estados Unidos declaran la guerra a México y tienen un éxito notable. Toman la ciudad de Veracruz, avanzan sobre la capital, sobre la Ciudad de México, y toman la capital. Las tropas norteamericanas son completamente victoriosas. López de Santa Anna, entre tanto, había vuelto al gobierno, este general que no entendía prácticamente nada de administración pública, y él insiste en que hay que hacer, otra vez insiste en que hay que hacer la paz con el vecino del norte. Y entonces, en 1848, el 2 de febrero de 1848, se firma un tratado de límites, de amistad y comercio, que así se llamaba, absolutamente oneroso y desastroso para México. Por ese tratado, conocido por el nombre Tratado de Guadalupe Hidalgo, se firma en la población, en esa época era una ciudad autónoma, hoy es un barrio de la Ciudad de México, Guadalupe Hidalgo. Se firma ese tratado por el cual México cede a los Estados Unidos California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado, Arizona, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Cede un total de 2.378.000 kilómetros cuadrados, o sea, más de dos veces la superficie actual de Bolivia. Por ese tratado, México cede el 55% de su superficie a los Estados Unidos. Clarísimamente, estimado público, es una pérdida gigantesca. Y es una pérdida gigantesca que los mexicanos, y ahora viene el problema del federalismo, que los mexicanos achacan también a intenciones separatistas de esos territorios del norte. California empieza ya poco a poco a surgir como ustedes saben, es el estado más poblado y más rico actualmente de los Estados Unidos. Y ahí también había tendencias separatistas. Entonces los mexicanos ven con mucho recelo la construcción federal que ellos mismos tienen desde la independencia y creen que el federalismo es entre otras causas, es una de las causas de estas enormes derrotas que sufrió la nación mexicana, sobre todo en el norte. Yo quiero simplemente, estimado público, que ustedes hagan una mínima y rápida reflexión. ¿Qué significa, como en el caso boliviano, perder más de la mitad del territorio con que nació ese país independiente? En esa época, esos territorios no eran los territorios inmensamente ricos y prósperos que son hoy California, Arizona, Texas, Utah, etcétera, territorios
que en esa época eran prácticamente despoblados, con una pequeña población indígena que salvo un grupo muy pequeñito en el estado de Nueva México, el grupo llamado Pueblo, ese nombre español, no conocían una organización estatal y por lo tanto tampoco nunca pudieron defenderse ni ante los españoles, ni ante los mexicanos, ni ante los norteamericanos que avanzaron. Entonces hay en México, comprensiblemente hasta hoy, la idea de que el federalismo tiene que ser lo más limitado posible. De estos estados federales que estamos hablando, que como les digo, a nivel mundial, planetario, no son más de 20 entre los 194 países soberanos, México es el que tiene las menores competencias estaduales, o sea, en favor de los estados integrantes de la Federación Mexicana, las menores. Suiza es el país que tiene las mayores competencias otorgadas, o mejor dicho, no otorgadas, conquistadas por los cantones suizos. En cambio, en México es muy reducido el caso. Por razones de tiempo, quiero explicarles a toda velocidad otros dos ejemplos latinoamericanos con federalismo y con problemas que están unidos, aparentemente o no, a la estructura federal del país, que son Argentina y México. Argentina, estimado público, inició su proceso de independencia en 1810. Proclamó oficialmente su independencia en 1816 y se dedicó, esa es la historia que podríamos llamar oficial argentina, se dedicó a ayudar a otros países a conseguir su independencia. Para los argentinos, Chile recibió su independencia en manos de ejércitos argentinos. No sé si usted está de acuerdo, señora Jorquera, con esa idea. Fue San Martín el héroe de esas batallas en Chile, donde se terminó la presencia española en Chile. Y de Chile pasó al Perú, que también fue proclamado independiente por obra de este general argentino José de San Martín. Aquí lo interesante es lo siguiente: tenemos un ejército triunfante que avanza sobre Chile y el Perú, pero en la Argentina misma, estimado público, el país se sumerge en la anarquía. A partir de 1820 y hasta 1852, durante 32 años, no hubo gobierno central en la Argentina. Entonces, de ahí nace el federalismo argentino. Son provincias relativamente autónomas. En la Argentina actual, por ejemplo, muchas provincias tienen un gobernador y una asamblea con partidos muy diferentes al gobierno central. Justamente algunas de las provincias más ricas, como Córdoba, Mendoza, Corrientes, están en manos de la oposición, como está también la capital federal. Lo que podemos decir entonces es que en la Argentina esa autonomía, ese federalismo muy profundo, ha nacido de las guerras civiles relativamente exitosas que las provincias han ganado contra el gobierno central, y entre 1820 y 1852, como les dije, no hubo un gobierno central. Las provincias, pero siempre tuvieron, aún en esa época, el sentimiento de pertenecer a algo mayor, a una comunidad mayor. El gobernador de la provincia de Buenos Aires recibió el encargo de manejar para todas las provincias las relaciones exteriores, no el ejército y no los asuntos económicos como la moneda, solo
las relaciones exteriores. Es por eso que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, hasta 1852, el famoso general y dictador Juan Manuel de Rosas, se cree que ha sido la figura predominante en la Argentina en la primera mitad del siglo XIX, lo cual es verdad, pero él oficialmente nunca fue presidente de la nación, todavía no había nación argentina, todavía no había República Argentina. En 1852, el que derrota a Rosas, el general Justo José de Urquiza, gobernador de la provincia de Entre Ríos, es el primero que se nombra presidente de la Confederación Argentina. Y recién 10 años después, Bartolomé Mitre asume el título de presidente de la República Argentina. Como ven ustedes, es también una construcción que la podemos llamar tormentosa, una construcción realmente con muchos problemas. Y aquí tenemos, estimado público, una producción literaria, teórico-filosófica interesante que acompaña precisamente al desenvolvimiento de la guerra entre, y se llamó así, entre unitarios y federales. Las provincias eran el baluarte de los federales, junto con el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, que era la figura más ilustre del Partido Federal. Y en cambio, los que construyen la Argentina, que podríamos llamar moderna, Sarmiento, Mitre, etc., ellos eran unitarios. Curiosamente, luego, lo cual es lo usual en la historia de la humanidad, luego se truecan, se convierte en lo contrario los roles. Pero en su momento, en estos años, hasta 1852, años de guerras civiles incesantes en la Argentina, los unitarios son los partidarios de la prevalencia de la ciudad de Buenos Aires sobre todo el resto del país, y los federales obviamente son los partidarios de la autonomía total de las provincias. Les decía que hay evidentemente una literatura interesante. Quiero mencionarles solamente uno de esos ejemplares, de estos literatos, porque es al mismo tiempo uno de los fundadores de la ensayística política en toda América Latina. Me refiero a Domingo Faustino Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento, que bajo la dictadura de Rosas se exilia a Chile, país que lo acoge generosamente, y en Chile publica el primer libro sobre nuestra temática, o sea, el primer libro sobre la controversia entre liberalismo y unitarismo, y el libro se llama Facundo, que es al mismo tiempo tal vez el primer testimonio de una ensayística filosófico-política en América Latina. Sarmiento tuvo la suerte de exiliarse en Chile, que en esos años era un país muy ordenado. Ahora se considera esa etapa de Chile como una etapa oligárquica, una etapa terrible, donde una clase social muy pequeña durante largas décadas impuso su dictadura a la nación, la época donde Diego Portales manejaba el país. Pero no hay duda que a Sarmiento, hombre muy modesto y pobre, no representaba a nadie, maestro de escuela, nunca pudo visitar una universidad por falta de dinero, Sarmiento fue recibido relativamente bien en Chile, y allí en 1845 pudo publicar esa obra de una enorme influencia en la Argentina y yo diría en gran parte de América Latina. Facundo, subtítulo Civilización o Barbarie. ¿Y qué es
la civilización es el ámbito urbano. ¿Y qué es la barbarie? El ámbito rural. Es por eso que Sarmiento hoy, para los historiadores revisionistas, izquierdistas, nacionalistas, postmodernistas, marxistas, tiene la fama de ser la encarnación de la derecha, del conservadurismo, de la oligarquía. Porque en ese libro Sarmiento explica cuál debería ser el destino de las naciones latinoamericanas. El destino debería ser los centros urbanos abiertos al comercio internacional, a las inversiones externas y a la cultura moderna de Europa occidental. Y él cree que la barbarie son los caudillos militares, los representantes de la Iglesia Católica, ¿sí? Él es el creador de la educación laica, obligatoria y gratuita en la Argentina. Y él cree que también los indígenas, él era anti-indígena, él cree que los indígenas son el elemento retardatorio para el progreso de las naciones latinoamericanas. Como ven, es una teoría muy amplia y altamente controvertida. O sea, él cree que no hay que inventar nada nuevo, sino que hay que copiar, imitar a los modelos organizativos de Europa occidental y Estados Unidos. Él era un pedagogo, un educador, y él tuvo la suerte de que lo inviten, tuvo la suerte de tener en esa época muy buenas relaciones en Europa y Estados Unidos, y consiguió invitaciones para ver sistemas educativos en esos países del norte. Y él quedó favorablemente impresionado por lo que vio en la civilización industrial modernizante de Europa occidental y Estados Unidos. Entonces, él propuso un modelo unitario para la Argentina y para América Latina. Un modelo unitario basado en el país o los dos países que en ese momento eran estrictamente unitarios y exitosos: Francia y Gran Bretaña. Francia y Gran Bretaña, hasta hoy, estimado público, son todavía, con muchas reservas, países unitarios. Entonces, tenemos aquí, estimado público, las primeras publicaciones que tratan de explicar cuál modelo es el preferible, cuáles son las metas de desarrollo que se deben seguir. Y también aquí tenemos la primera obra intelectual que trata de sustentar la decisión de copiar la modernidad occidental y deshacerse de dos cosas: la herencia católica y las civilizaciones indígenas. Él cree, Sarmiento, firmemente que no hay que crear nada nuevo, no hay que inventar algún modelo nuevo, sino que hay simplemente que copiar lo que tiene éxito en otras partes. No hay duda de que estas ideas han influido también en Bolivia. Por ejemplo, me imagino que Alcides Arguedas ha debido ser lector de Sarmiento, me imagino que los liberales aquí también han debido ser lectores, porque este grupo intelectual tuvo un cierto éxito, aliado naturalmente a muchos factores. En 1852, los unitarios argentinos y un grupo de federales disidentes de la tiranía rosista, porque Rosas edificó un régimen muy tiránico, muy brutal, y naturalmente había también federales que querían autonomía provincial, pero nada de dictadura.
Entonces, con la ayuda del gobernador y el gran cacique de la provincia de Entre Ríos, derrotaron a Rosas, y Rosas tuvo que exiliarse a Europa y nunca más volvió a la Argentina. Y ese régimen, estimado público, sobre todo el que nació poco después, en 1862, y que duró hasta 1943, 81 años relativamente pacíficos de construcción de una modernidad calcada. Podemos decir que era una mala imitación, eso es muy posible, calcada de Europa Occidental, es lo que fundamentó la Argentina moderna. Además, con un compromiso con los federales. Se respetó la estructura federal, se dividió a la provincia de Buenos Aires en dos para que no sea tan predominante. La ciudad de Buenos Aires, la capital, se la convirtió en un distrito federal, como es hasta hoy, y se la separó de la provincia de Buenos Aires, a la cual se le dio otra capital, que es La Plata. Entonces tenemos aquí un compromiso entre federales y unitarios, claro, bajo la égida de los unitarios en el fondo, y bajo la égida, hay que decirlo, de esa, por los izquierdistas, llamada la oligarquía terrateniente vacuna, que gobernó esos 81 años y que produjo intelectuales como Mitre, que también fue presidente argentino, Avellaneda, el gran educador, en fin, algunas personalidades muy ilustres que dieron, digamos, un lustre intelectual a ese gobierno que duró hasta 1943, cuando un golpe de estado militar, inspirado entre otros por el coronel entonces Juan Domingo Perón, asumió la presidencia, y ustedes saben que hasta hoy el partido peronista es, por votación popular, el más fuerte en la Argentina, de lejos además, en comparación con los otros partidos. Entonces, para terminar el caso argentino, tenemos un régimen oficialmente federal. No ha habido en la Argentina, después de 1852, ningún intento de secesión. Ninguna provincia argentina ha tratado de ser independiente o de anexarse a otro estado, por ejemplo a Chile. No ha habido ningún intento de Mendoza, San Juan, de esas provincias limítrofes, de separarse de la Argentina. No ha habido nada de eso. Entonces es un federalismo relativamente sólido que hasta hoy se mantiene, porque es un federalismo moderado, con autonomías que no van muy lejos. El gobierno federal puede intervenir en las provincias con relativa facilidad. En lo que falta, quiero mostrarles el último ejemplo. En América Latina, y luego vamos a pasar al caso boliviano, que me imagino que es lo que más va a interesar a ustedes. El otro gran país federal en América Latina es el Brasil. Pero aquí sí hubo un intento separatista poco conocido, y que es bueno que lo veamos muy rápidamente qué es lo que pasó. El Brasil fue, estimado público, al contrario de las otras repúblicas, una colonia portuguesa. Y los portugueses, hay que decirlo, un pueblo mucho más pequeño, mucho más débil que España, con una, podríamos decir, administración pública mucho más laxa, se dio cuenta que lo mejor para gobernar un país tan grande era usar métodos muy suaves de integración. La Inquisición no funcionó en el Brasil. Ha habido tribunales inquisitoriales en Lima, Cartagena de Indias y en México. En el Brasil no hubo nada por el estilo.
el carácter brasileño, la mentalidad brasileña hasta hoy, es una mentalidad que la podríamos llamar, con perdón de ustedes, más sensual, en el fondo más artística, más laxa en cuestiones morales que la mentalidad que nos han dejado los españoles. Y por lo tanto, las muchas divisiones que Portugal plantó en su territorio latinoamericano nunca, salvo una excepción que la vamos a ver ahora mismo, esos estados del Brasil nunca han tratado de ser independientes. Por ejemplo, si ustedes se fijan en los estados más grandes como Minas Gerais, Sao Paulo, o Río de Janeiro, o Amazonas, o las provincias del noreste donde se fundó el Brasil, Pernambuco, San Salvador de Bahía, nunca ha habido ahí movimientos separatistas. Ha habido, claro, golpes de Estado, ha habido guerras civiles, ha habido un levantamiento clasista inmortalizado en la novela La Guerra del Fin del Mundo de Mario Vargas Llosa, pero no ha habido un intento de toda una región, de un Estado que haya tratado de independizarse del Brasil, salvo Río Grande do Sul, que es el estado que está más al sur del Brasil, en la frontera con la Argentina y el Uruguay. Esto lo vamos a ver muy brevemente porque no es interesante desde el punto de vista intelectual. Simplemente yo quiero mostrarles que el sistema federal brasileño, porque el Brasil primero fue una monarquía durante la mayor parte del siglo XIX, recién en 1889 se proclamó la República. Ese imperio brasileño independiente fue relativamente laxo en el tratamiento de problemas provinciales, regionales, etcétera, flexible, dicen los brasileños, y por eso tuvo un relativo éxito, con la excepción de Río Grande do Sul. Este estado, que es el más meridional del Brasil, se proclamó exitosamente como República Riograndense. Se separó del Brasil y esa separación duró casi 10 años, más o menos entre 1835 y 1845, que es también la época de las rebeliones en Yucatán y Texas. Esta república riograndense, estimado público, fue reconocida por la Argentina, por el Uruguay, por Gran Bretaña, etc. Y el gobierno federal no intervino, sino que actuó de una manera que podríamos llamar muy sutil. El gobierno federal lo que hizo fue incitar a diferentes grupos internos de Río Grande para que se peleen entre ellos. Y al pelearse a muerte entre las fracciones de la República Riograndense, una de esas facciones pidió ayuda, obviamente calculado por el gobierno federal, pidió ayuda al gobierno federal. El gobierno federal dijo al principio que ellos no intervenían en asuntos internos de otros estados, lo que siempre se dice claramente. Pero, como fue una guerra muy dura entre fracciones, al final varios grupos pidieron la reincorporación de Río Grande do Sul al Estado central, lo que ocurrió en 1845. Esta guerra es muy interesante por una razón intelectual. En ella participó un famoso, además fue director de ejército, fue un hombre muy importante en la República Riograndense, el héroe de la unidad italiana, Giuseppe Garibaldi.
el que unificó Italia décadas después. Italia es el héroe nacional, porque Italia estaba dividida entre varios estados. Él es el que ha unificado Italia en 1859. Pero antes, él que era, bueno, la típica carrera de un político, empieza en la extrema izquierda y termina en la derecha, ¿no? Normal para un político de todo el mundo. Este señor ayuda, muy excelente, un gran estratega militar, ayuda a las tropas riograndenses, pero cuando ve que la cosa está muy mal, entonces él se va primero al Uruguay, interviene también en las guerras civiles. Ese país tan pacífico que es hoy el Uruguay, justamente en esa época, durante 20 años estuvo en guerra civil entre, además algo muy similar a nuestro tema, entre los que pedían la autonomía de regiones y los que pedían el gobierno centralista de Montevideo. Dos partidos, el Colorado, que es el partido fuerte en Montevideo, y el Blanco, que todavía hoy gobierna bajo el nombre de Partido Nacional. El Partido Blanco hoy gobierna en Uruguay, que era el partido de las regiones. Garibaldi ayuda a ambos, curiosamente. Un típico aventurero, un aventurero con muchas habilidades técnicas. Entonces, él nota que estos latinoamericanos se pierden su tiempo en guerras civiles, se embarca a Italia y logra la unidad italiana. Pero Río Grande do Sul, esa pequeña república que duró 10 años como independiente, ha producido también una enorme literatura en el Brasil. Y esa literatura es pro-federalista, en favor de un federalismo moderado que solamente dé al gobierno central algunas atribuciones importantes: ejército, moneda, carreteras y relaciones exteriores, pero que el resto lo deje a la competencia de los estados, de los muchos estados que componen el Brasil. Y esa idea es la que se ha realmente ensanchado, se ha popularizado, y es en el fondo, yo creo, me baso aquí en la mayoría de los tratadistas brasileños, esa idea de un federalismo moderado es la que hoy es la base, digamos, de la vida política y también del éxito económico del Brasil. Con esto he tratado de mostrarles, estimado público, que hay, con esto cerramos la primera parte de la sesión, mostrarles algo muy simple. Estos, siempre es una palabra que la uso aquí en forma irónica, estos intentos federales y estas guerras que ha habido en América Latina separatistas nos muestran solamente una cosa, que es la que yo trato de explicarles a lo largo de todo este módulo. Es muy difícil y no tiene, creo yo, pudiendo equivocarme, un buen resultado usar reglas generales que expliquen todo, reglas derivadas, por ejemplo, de un gran maestro como Karl Marx o algo similar. Yo creo que cada de estos ejemplos pueden ser explicados, pero no pueden ser derivados de una teoría general que explique todo. Como ven ustedes, los casos de Texas, Yucatán, Río Grande do Sul, la anarquía argentina en la primera mitad del siglo XIX, todos tienen causas diferentes y los modelos que han resultado no son iguales. Entonces es muy difícil aplicar un solo modelo teórico para tratar de comprender una diversidad muy grande. Aquí, estimado público, si es que no hay ninguna pregunta, haremos un pequeño descanso pedagógico y luego vamos a ver el caso boliviano.